Les damos la bienvenida a Somos lo que somos, una propuesta llevada a cabo desde la unidad curricular Pensamiento Argentino y Latinoamericano del Instituto Superior número 5 de la ciudad de Carcará, provincia de Santa Fe, República Argentina. Ya hemos señalado en el episodio anterior que el proceso emancipatorio no respondía a un plan preconcebido con antelación por ningún líder o grupo que hubiera previsto el desarrollo de las cosas. Pero esto no quita que desde años antes de producirse la independencia no se estuvieran produciendo procesos de cambio ideológico que propiciará la nueva situación y, de alguna manera, el humus teórico de donde surgieron las nuevas realidades políticas, sociales y culturales. ¿Cuáles fueron esas teorías? Hoy, en el 10º episodio, las repasaremos dándole un especial sentido. Esperamos que esta entrega les resulte de interés. Antes de comenzar, suscríbanse, den me gusta. Si el contenido les resulta grato, compártanlo para seguir creciendo juntos. Ahora sí, el tema que nos convoca: la filosofía en la independencia americana. Enrique Rivera de Ventosa se plantea en un escrito de gran interés el problema de la relación entre el pensamiento filosófico y el proceso que desembocó en la independencia. El autor se plantea, en primer lugar, la cuestión de si fue el pensamiento filosófico el que se anticipó y generó la lucha por la emancipación, o si fue al revés. Esto significa que si las condiciones políticas fueron por delante y ellas condicionaron un pensamiento emancipador posterior. Hay dos teorías al respecto. Ya hemos visto con antelación la postura de Miquel Isard, situándose en la segunda opción. Coincide en ello con Eduardo Nicol, integrante de la generación del exilio español republicano, quien en su libro El problema de la filosofía hispánica defiende también la segunda opción. Para Nicol, las condiciones sociopolíticas de independencia generaron un pensamiento renovador que se posicionó contra la escolástica imperante. Ahora bien, algunos piensan que esta tesis vale más bien para México, lugar de donde escribe Nicol, pero no para el resto de Hispanoamérica. Otros muchos analistas que han estudiado este fenómeno se inclinan por la opinión contraria. El pensamiento generó cambios de mentalidad que animaron las luchas emancipadoras. De todas formas, esta labor preparatoria de un cierto pensamiento político se produjo de forma paulatina, pero no fue el detonante que desencadenará el levantamiento militar. Una segunda cuestión que se plantea Rivera de Ventosa hace referencia a qué ideas éticos-políticas fueron las más eficientes e incitadoras en este proceso emancipatorio. Según él, se darían dos tendencias: la tendencia española, surgida en España, pero apoyada posteriormente por hispanoamericanos, y la tendencia hispanoamericana. La primera tendencia afirma que fue el influjo del llamado populismo español el que influyó en la emancipación. Este populismo tendría como momento teórico cumbre el pensamiento de Francisco Suárez, al defender la tesis de la soberanía popular. En cambio, la hipótesis hispanoamericana considera que las teorías que constituyeron el motor de la independencia fueron más bien la influencia del liberalismo político, de la Revolución Francesa y de la independencia norteamericana. Miguel Bagliori niega la tesis española y Salvador de Madariaga habla del influjo en Bolívar de 4 filósofos franceses: Raynal, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Al mismo tiempo, influyeron en él judíos, francmasones y jesuitas. En la segunda parte del artículo citado, Rivera de Ventosa estudia las ideas ético-políticas que, según él, propiciaron la emancipación hispanoamericana. En esta época, contendían en el panorama ideológico dos ideas contrapuestas: el absolutismo
y el populismo. El absolutismo provenía de la época medieval, sustentador de la corona de los Austrias y de los Borbones. En la época más reciente estaba encarnado en el despotismo ilustrado de Carlos III, pero, a pesar de la realidad fáctica, dominada por realezas fuertemente afianzadas, los teóricos clásicos españoles del derecho fueron progresivamente defendiendo la tesis contraria. El origen democrático del poder, regnum non est regis, sed communitatis. El reino no es del rey, sino de la comunidad. Ahora bien, a pesar de ello, el pueblo defendió siempre a los reyes. En cambio, los teóricos políticos más avanzados, entre ellos los jesuitas, defendieron la fundamentación democrática del poder. De ahí su expulsión por Carlos III, el monarca del despotismo ilustrado. Con la crisis de la monarquía española, durante la Guerra de la Independencia frente a la Francia napoleónica, nace con fuerza y se impone en Hispanoamérica la mentalidad populista. Es la teoría de los criollos contra los delegados españoles del rey de España. De todas formas, Rivera indica que la presencia en España de estas ideas populistas se organizaron por dos caminos distintos, dando lugar a dos tradiciones populistas diferentes. La hispánica medieval de las cortes, consejos y municipios, representada históricamente por el levantamiento comunero, el Justicia de Aragón y la idea de fuente ovejuna, y el populismo defendido por Suárez y la escuela española del derecho. Son líneas que no se excluyen, sino que más bien se apoyan y fortalecen. Pero de hecho, se impuso históricamente la primera tradición, por vinculación de la segunda a los jesuitas, tan impopulares en ese entonces. En resumen, como consecuencia de la influencia de estas teorías, se produjo en Hispanoamérica, en el momento de la independencia, la lucha entre las dos corrientes. La tendencia a defender la dominación española, apoyada en dos principios: a. La vigencia del absolutismo sacro, veneración por los reyes de España. Esto se vio sobre todo en los prelados de América, pero también en parte del clero inferior, que se oponían a los criollos secesionistas. Y b. La vigencia del absolutismo ilustrado, absolutismo secularizado, el llamado despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esta teoría defendía que el poder no venía de Dios, sino del dominio fáctico de ciertas familias reales. En España, esta teoría la defendía Carlos III y sus ministros y sus mandatarios en Hispanoamérica. Por otro lado, la tendencia independentista se apoyaba a su vez en otros dos postulados. A. La vigencia del liberalismo democrático, por influjo del enciclopedismo francés y de las ideas de los clásicos españoles y de la tradición medieval de los municipios españoles. Entre ambas teorías, el influjo más fuerte parece que lo ejerció la primera de las tradiciones. Los centros más fuertes de independencia hispanoamericana fueron tres: Caracas, con Miranda y Bolívar; Santa Fe de Bogotá y Quito, con Nariño y Espejo; y el Río de la Plata, con Belgrano y Moreno. B. La vigencia del populismo hispánico. Este influjo de la escuela de Salamanca se dio sobre todo en Chile, pero también la tradición de autonomía de los municipios españoles, que en Hispanoamérica empezaron a ejercer los cabildos, ante la ausencia de poder del rey de España. Los precedentes españoles serían el de Justicia de Aragón y los fueros navarros, vascos, catalanes y demás. Las conclusiones que saca Rivera de Ventosa del análisis de esta época las resume en estas cuatro afirmaciones. 1. En España hubo una ruptura con su propia tradición de la escuela clásica de derecho, del siglo XVIII a la primera mitad del siglo XIX, sustituyéndose por el absolutismo sacro representado por Bossuet. 2. El absolutismo sacro
no cundió en Hispanoamérica, y ello propició que no apareciera el anticlericalismo tan virulento que se dio en la península ibérica. 3. Si hubo, en cambio, un gran influjo del enciclopedismo entre los próceres, no hay que exagerar el influjo de Suárez, aunque se dio, al igual que el populismo de las instituciones hispánicas medievales. 4. Las bases doctrinales y políticas de la Escuela Española de Derecho podrían ser las condiciones para un nuevo entendimiento posible entre España e Hispanoamérica. Lo que muestran todos estos análisis de Rivera de Ventosa es que el proceso de emancipación política y cultural de las naciones hispanoamericanas fue consecuencia de un sinfín de factores, tanto políticos, económicos, sociales y culturales muy complejos y variados, y, por lo tanto, muy difíciles de analizar. Ante ello, se impone una labor de análisis cuidadoso y con un talante abierto, y conciliador entre los diferentes puntos de vista. De la influencia cultural española a la franco-anglosajona. Tras la emancipación política de España, las élites dirigentes buscaban también una segunda emancipación, la cultural. A partir de ahora, el punto de referencia cultural iba a ser Francia e Inglaterra. Pero no todos los intelectuales serán de la misma opinión, aunque la mayoría pretendía un desmarque total de España, que significaba, para entonces, el atraso cultural y económico. Los próceres trabajaban con unos ideales utópicos de independencia y libertad, y de búsqueda de implantar los derechos humanos. Pero el pueblo llano, en su mayoría, no lo seguía. Estaba en otra cosa, porque no eran esas sus necesidades. Los líderes funcionaron preferentemente con el esquema del despotismo ilustrado, aunque no en beneficio de un rey, sino de un grupo reducido o élite dirigente, los criollos. Pero pronto surgirán las divisiones entre los líderes, que fraccionaron Hispanoamérica en una multitud de naciones, surgiendo dos tendencias políticas: los unitarios, centralistas, y los federalistas. Estas luchas entre líderes hicieron que se pasara de la dominación española hacia la conformación de naciones dominadas por élites de blancos, españoles y descendientes de ellos, teniendo al resto de la población dominada por ellos, bajo el esquema, en el mejor de los casos, de un despotismo ilustrado, como hemos dicho. Estas élites, ahora en el poder, discrepaban entre ellos sobre las formas de gobierno a imponer, no aceptando la democracia pura, sino sistemas de equilibrios de fuerzas y de poderes fácticos. Así lo dice Simón Bolívar en la Carta de Jamaica de 1815. Las instituciones, perfectamente representativas, no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces actuales. Así, propone un Senado que en lugar de ser electivo, sea hereditario. En realidad, no se diferencia del todo en esto de las otras revoluciones burguesas de esa época, como la francesa y la norteamericana. Pero el problema estaba en que se habían adoptado leyes foráneas para una situación sociopolítica totalmente diferente. Y esa diferencia tenía que llevar, a la larga, al fracaso de tales instituciones. Tras la independencia, se van configurando las nuevas constituciones orientadas en una doble dirección: mantener la independencia recién conquistada y proclamar los derechos del hombre. Pero, en este segundo aspecto, no se tiene en cuenta la realidad de los pueblos para los que se legisla. Se limitaron a imitar a Francia y a los Estados Unidos, como ya indicó Juan Bautista Alberdi en 1852. Así, se da una total discrepancia entre las leyes y la realidad. Por ejemplo, aunque se declara libre al indígena, su condición social siguió siendo similar a la que tenía en el tiempo de la colonia, porque la estructura social no cambió por el hecho de independizarse de España. Por eso, los ideales utópicos que se forjaron la minoría ilustrada y algunos de los caudillos de la independencia
chocaron pronto con la realidad interna de los pueblos independizados. La revolución era un concepto abstracto, en cuya elaboración el pueblo no participó. Este ni sentía ni comprendía los conceptos europeos de libertad y de derechos humanos. Para ellos era pasar de unos dueños a otros. Antes, la corona española. Ahora, los terratenientes y la iglesia, herederos ambos de la dominación española. Entre sus líderes se forman dos grupos, que se irán separando paulatinamente, los unitarios y los federales. El resultado de todo ello fue la aparición de dictaduras militares, con objeto de imponer una de las dos posturas, bajo la excusa de que el pueblo era como un niño, incapaz para andar por su cuenta, ya que no sabía lo que quería. Eso fue lo que originó diversas guerras civiles, entre los partidarios de mantener el pasado y los progresistas, y los partidarios de mirar el futuro. El resultado de estos enfrentamientos civiles llevó al triunfo de los conservadores, que implantaron dictaduras militares en casi todas las nuevas repúblicas. Es el caso de Juan Manuel de Rosas en Argentina, de José Gaspar Rodríguez Francia en Paraguay, de José Antonio Páez en Venezuela, de Antonio López de Santa Anna en México y de Diego Portales en Chile. Se llegaba a la mitad del siglo con la sensación de que todo había fracasado y que el intento de establecer repúblicas democráticas era una pretensión que ya no podía sostenerse. Todos parecen estar de acuerdo con el fracaso de la democracia, pero no con las razones de tal fracaso. Antonio Bello piensa que hay que dejarse de posturas utópicas y redactar constituciones que respondan a las circunstancias y realidad en la que vive el pueblo. Y aunque no niega la posibilidad de una democracia realmente representativa, considera que hay que ir avanzando hacia ella paso a paso. La opinión del mexicano José María Luis Mora es más optimista, en la medida en que considera que no se puede hablar de fracaso del sistema democrático en la medida que, según él, no se ha ensayado la democracia en serio y con todas las consecuencias. Todos intentan hallar la causa de este fracaso generalizado, y la mayoría creen encontrarlo en la herencia española. Pero, si bien se está generalmente de acuerdo en acusar a España, los pensadores hispanoamericanos de nuevo discrepan en las soluciones que proponen. Mientras unos procuran el rechazo completo de lo español, otros creen que solo reconociendo su existencia como fuerza actuante y partiendo de ella, se llegará a su mejoramiento. Entre los que se sitúan en el primer bando se halla, entre otros, Lastarria, para quien la solución para construir una nueva América está en reconocer la herencia española, la uniosa influencia española, pero para superarla en aras de otra América diferente que imite a Francia e Inglaterra. Estas naciones son el modelo que hay que seguir. De parecida opinión será el argentino Domingo Faustino Sarmiento, para quien lo español y lo indígena son los lastres de la barbarie, que tiene que superar el proyecto de civilización, hacia el que tendría que orientarse la Nueva América. Pero 3 siglos de colonia española no se podían superar de la noche a la mañana, y esa realidad fáctica era la que estaba configurando la realidad de un modo más fuerte de lo que pensaban los sueños utópicos de los liberales más radicales. Por eso, intelectuales más realistas como Andrés Bello, aún partidario de superar los aspectos negativos de la herencia española, entienden que es necesario contar con ella, como algo inevitable y operante. De este modo, se tomaba en cuenta la peculiaridad propia del hombre latinoamericano, interiorizando su propia realidad, y no tanto creyendo ser otra cosa distinta a su verdadera realidad. No olvidemos, dice Bello, que el hombre chileno de la independencia, el hombre que sirve de asunto a nuestra historia y nuestra filosofía peculiar, no es el hombre francés, ni el anglosajón, ni el normando, ni el godo, ni el árabe. Tiene su espíritu propio, sus facciones propias, sus instintos peculiares.
Por tanto, la solución para la Nueva América no pasaba por promover programas de ruptura, sino de asumir la realidad y tratar de superarla. Eso mismo defendía Juan Bautista Alberdi al afirmar que es preciso que el nuevo régimen contenga algo del antiguo. No se dan de un salto las edades extremas de un pueblo. Pero, en el fondo, la persistencia de las dos posturas contrapuestas hará que sea tema de discusión y de discrepancia esta problemática y conflictiva situación, consistente en verse inferior a los pueblos europeos más adelantados, pensar que la razón del atraso es la herencia española, y encaminar todos los esfuerzos a imitar lo que se considera lo más moderno y avanzado de afuera, del ámbito europeo y norteamericano. A mitad del siglo, el dominio del bando conservador va a sufrir una fuerte erosión por el avance de una burguesía cada vez más amplia y asentada. Y ello traerá consigo la caída de las dictaduras conservadoras y el asentamiento de poderes liberales. Así, en 1852 cae Rosa en Argentina y en 1855 Santa Ana en México. Con ello, se inicia un nuevo periodo político con la promulgación de nuevas constituciones. Argentina en 1853, México en 1857, Perú en 1860 y Paraguay en 1870. Pero se sigue haciendo constituciones abstractas, utópicas, que apenas tienen algo que ver con la realidad del pueblo. La ideología filosófica que servirá de base a estos nuevos poderes sociales y políticos será el positivismo, como tendremos ocasión de ver en el episodio siguiente. Si en la época conservadora la Iglesia había sido respetada, manteniendo su situación de privilegio, los liberales expropiarán sus bienes y erosionarán el monopolio educativo que hasta ese momento poseía, creando una escuela laica, gratuita y obligatoria. Pero, como señala José Luis Gómez Martínez, que en ningún caso pasó más allá de ser un proceso experimental al que solo una minoría tuvo acceso. Uno de los que más se distinguieron por sus ataques al catolicismo fue Francisco Bilbao, para quien el catolicismo es enemigo de la verdadera moral. Asimismo, considera que no puede ser su doctrina, por considerarla dogmática, el principio sobre el que se asiente la República. Bilbao opone el catolicismo al protestantismo, como religión que estaría en la base del progreso de las sociedades sajonas. Por eso, la raíz a la que achaca la diferencia entre países del norte y del sur de América es que el norte era protestante y el sur católico. Pero, en la confección de nuevas constituciones, no triunfaron estas ideas extremas, sino que se impusieron las posturas liberales más moderadas, deseosas de hacer cambios, pero con un ritmo más lento y respetuoso con la realidad. Ahora bien, como señala Gómez Martínez, la novedad que aporta este segundo triunfo liberal se centra en el análisis que por primera vez se hizo sobre Hispanoamérica. Es verdad que estos análisis se hacían partiendo siempre de un modelo exógeno, el centroeuropeo y el sajón de América del Norte. Pero fue el momento en que con más profundidad y explicitud se planteó el problema de la identidad de lo hispanoamericano, y consciente de la gran distancia que había entre los enunciados teóricos de las constituciones y la realidad del pueblo, consideran que el problema está en su atraso cultural y el remedio en educar y en elevar al pueblo a la altura ideal de la que se hablaba en las constituciones. Pero en el modelo educativo también tratan de imitar a Estados Unidos, pensando que la enseñanza debe estar impregnada de orientaciones prácticas y técnicas, no meramente abstractas y teóricas. Según ellos, esta orientación pedagógica es la que habría originado el adelantamiento científico y tecnológico del gran país del norte. El modelo de vida, de valores y de enseñanza que debe imitarse es el de las sociedades sajonas. Por tanto, como señala Sarmiento, no detengamos a los Estados Unidos en su marcha, en lo que en definitiva proponen algunos. Alcancemos a los Estados Unidos, seamos la América, como el mar es océano,
seamos Estados Unidos. Hay que advertir, de todas formas, que este fervor por los Estados Unidos se daba más bien en las naciones del sur de América, y especialmente en Argentina y su entorno, pero no tanto en México, donde habían tenido ocasión de experimentar la tendencia expansiva e imperialista de su vecino del norte. Ya en 1835 se había separado de México el estado de Texas, y en 1846 se produce la invasión de México por los Estados Unidos, arrebatándole una extensión de tierra equivalente a lo que actualmente posee todo el Estado de México. A pesar de ello, se considera que la población que compone las naciones hispanoamericanas no tienen la calidad de la etnia anglosajona, por lo que, despreciando lo autóctono y lo indígena, se considera que la única fórmula para salir de la barbarie hacia la civilización es promover la inmigración de europeos, centroeuropeos, que vengan a blanquear y dinamizar la raza autóctona viciada. ¿Qué piensan ustedes de esto respecto a nuestra actualidad? ¿Hay cierta preferencia aún? Pueden compartir sus perspectivas en la caja de comentarios. Continuamos. Este programa de inmigraciones se realizará sobre todo en el entorno rioplatense, promovido, entre otros, por intelectuales como Alberdi y Sarmiento, bajo el convencimiento de que en América todo lo que no es europeo es bárbaro. Esta política migratoria se convierte, entonces, en la pieza clave de la búsqueda de progreso y desarrollo, en la medida en que se basa en la máxima que popularizó Alberdi: gobernar es poblar. Pero está claro que entre lo europeo no se tiene en cuenta a España, dado que se considera que lo español ha demostrado que no vale como raza para producir modernidad y desarrollo. Lo afirma bien claro Alberdi: con 3 millones de indígenas, cristianos y católicos, no realizaréis la república ciertamente. No la realizaréis tampoco con 4 millones de españoles peninsulares, porque el español puro es incapaz de realizarla, allá o acá. En todas estas afirmaciones se puede claramente advertir hasta qué punto se había producido en la mentalidad de estos dirigentes ilustrados una distancia tan abismal entre la realidad que eran y que tenían en sus países y el modelo utópico al que aspiraban. A finales de siglo, de la mano de intelectuales como Martí o Rodó, se producirá un radical cambio del modo de pensar. Para el pensador cubano Martí, la causa del fracaso del proyecto civilizador de los liberales de las décadas precedentes no se halla donde ellos pensaban, porque no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. De tal modo que, haciendo un balance del siglo, José Martí llegaba a la conclusión de que el libro importado ha sido vencido en América por el hombre rural. Los hombres rurales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. Esta frase de la historia del pensamiento hispanoamericano, adscrita a un romanticismo exógeno, será en parte continuada y en parte superada o sustituida por el pensamiento positivista. El positivismo estaba de moda en Europa, surgida en Francia de la mano del filósofo Augusto Comte. De nuevo, se echó mano en Hispanoamérica de una ideología que no correspondía a la situación en la que ella se encontraba, pero era lo que se llevaba en las naciones más avanzadas. Se reinterpretó y aplicó la teoría de los 3 estadios de Comte, afirmando que la época de la colonia había sido la época teológica, la de los liberales sería la filosófica, y la que ahora se inauguraba, la definitiva, sería la científica. El teórico más reconocido y popularizador de estas nuevas teorías será ahora el mexicano Gavino Barreda, para quien estaba claro que toda la historia de los pueblos hispanoamericanos se presentaba como un conjunto compacto y homogéneo, como el desarrollo necesario y fatal de un programa latente. La teoría positivista interpretaba la realidad
como un sistema perfectamente ensamblado, en el que cada parte cumplía una función determinada en beneficio del todo. El desarrollo diacrónico del conjunto del sistema se iba realizando regido por leyes inexorables, que el intelectual, con su método científico, tenía que descubrir y aplicar. En la aplicación de estos principios a la sociedad hispanoamericana, ahora ya no se trataba de inculcar en el pueblo ignorante los principios de libertad inscritos en los derechos humanos, a través de un bien intencionado despotismo ilustrado, sino que ahora se trataba de inculcar al pueblo, como señala Gómez Martínez, los deberes cívicos y la función que el trabajo desempeñaba en la sociedad anglosajona del norte. El lema que regirá todo el programa positivista es orden y progreso, y para su cumplimiento se implantarán unas nuevas dictaduras que se encargarán de imponer ese orden del que nacerá el progreso. Si en etapas anteriores las dictaduras se justificaban en defensa de la libertad, ahora se harán desde la búsqueda del orden y el progreso. El nuevo liberal es ahora el que defiende este nuevo orden, que con calma y sin sobresaltos será la partera del desarrollo y del progreso. Como ocurre siempre que se adoptan teorías foráneas, se aceptaron los elementos superficiales de ella que resultaban convenientes para las mayorías oligárquicas, y con este barniz de ilustración y de avance científico, se justificó la continuación y consolidación del régimen feudal que se había dado durante la colonia. Y esta situación se prolongó hasta los inicios del siglo XX, siendo un acontecimiento paradigmático de su derrota la Revolución Mexicana de 1910. Llegando al final de esta entrega, y ante todos estos acontecimientos, no podemos por menos que coincidir con la evaluación negativa que Gómez Martínez realiza sobre este siglo. Independientemente de la perspectiva con que nos aproximemos a la evaluación del siglo XIX hispanoamericano, debemos forzosamente concluir que en su realización práctica es la historia de un pensamiento que ha fracasado. Y fracasó porque se pretendió ser una proyección europea en un principio y seguir los pasos del mundo anglosajón después. Las reformas, los sistemas educativos y la participación en el proceso educativo que se trataba de conseguir iban dirigidos únicamente a una minoría de la población. La mayoría india y en cierta medida los mestizos permanecían en sus derechos al margen del proceso social. Esto ha sido el 10º episodio de Somos lo que somos. Esperamos que haya sido de su agrado. De ser así, les agradecemos sus comentarios, sus me gusta y que toquen la campanita. Así se enteran antes que nadie de nuestros estrenos. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Adiós.